El lago Ness, en Escocia, es un lugar que ha fascinado a la humanidad durante siglos con una pregunta intrigante. ¿Qué se esconde realmente en sus profundidades sombrías? Desde tiempos antiguos, las historias de una criatura gigantesca y misteriosa que habita este lago aislado han capturado la imaginación de todos los que escuchan su nombre. Muchos creen que el monstruo del lago Ness, cariñosamente llamado Nessie, es más que una simple leyenda. ¿Será posible que una criatura prehistórica haya sobrevivido a través de las eras y permanezca oculta en las aguas heladas del lago Ness? ¿O todo no será más que una gran ilusión alimentada por mitos y avistamientos fugaces? Quédate con nosotros hasta el final, porque descubrirás cómo esta historia, que parece salida de un cuento de hadas, aún hoy provoca debates acalorados e inspira a millones en todo el mundo. Y si te gustan los misterios y las historias que desafían la lógica, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Y, por supuesto, déjanos en los comentarios qué crees que se esconde en las aguas del lago Ness. Para entender la profundidad del enigma del lago Ness, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de la era de las cámaras y las redes sociales. La primera mención de una criatura misteriosa en las aguas del lago Ness se remonta al siglo VI. En ese entonces, el lago Ness ya era un lugar de reverencia y temor para los pueblos celtas que habitaban la región. Entre los registros históricos, encontramos las crónicas de San Columba, un misionero irlandés que llegó a Escocia para difundir el cristianismo. Según la leyenda, San Columba encontró a un grupo de habitantes aterrorizados en las orillas del lago, testigos de un brutal ataque. Se dice que se acercó al lago, y con un gesto decidido, hizo la señal de la cruz, ordenando a la criatura que se alejara. Milagrosamente, el monstruo habría obedecido, retrocediendo hacia las profundidades oscuras. Este evento no solo reforzó la fe de los lugareños en el poder divino, sino que también sentó las bases para el mito de Nessie, retratándolo como una criatura tanto temible como controlable por la intervención sagrada. Pero la historia del monstruo no termina con San Columba. A medida que pasaron los siglos, el lago Ness siguió siendo escenario de relatos y cuentos transmitidos de generación en generación. Las tradiciones orales de los clanes escoceses mantenían viva la memoria de una bestia gigantesca que habitaba el lago. Las narrativas variaban, algunas describían una criatura serpentiforme, mientras que otras hablaban de un monstruo con un cuerpo voluminoso y un cuello largo, capaz de emerger de las aguas con un estruendo ensordecedor. Estas historias se convirtieron en una parte intrínseca de la cultura local, alimentando el imaginario popular y estableciendo al lago Ness como un lugar de misterio y aventura. Pero pasaron muchos años antes de que el resto del mundo se cautivara con estas antiguas historias. A medida que más viajeros y exploradores comenzaron a visitar la región, los relatos de avistamientos de Nessie comenzaron a extenderse más allá de las fronteras de Escocia. La historia dio un giro espectacular en 1933, cuando se publicó una fotografía impactante por parte de Hugh Gray de Londres. Capturó una imagen borrosa que mostraba una figura indistinta moviéndose por las aguas tranquilas del lago. Aunque la calidad de la imagen era baja, la idea de que había algo extraño en las profundidades del lago Ness encendió la imaginación del público como nunca antes. Pero el verdadero punto de inflexión llegó un año después, en 1934, con la icónica fotografía del cirujano. Robert Kenneth Wilson, un respetable cirujano de Londres, presentó al mundo una foto que parecía mostrar claramente el cuello y la cabeza de una criatura emergiendo de las aguas del lago Ness. Esta imagen rápidamente se convirtió en el símbolo de la leyenda de Nessie, generando un frenesí de curiosidad y especulación. Durante décadas, la foto fue aceptada como la prueba más convincente de la existencia del monstruo. Era una visión fascinante que solidificaba la creencia de que algo realmente extraño vivía en el lago Ness. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzaba, también aumentaban las dudas. En los años siguientes, la famosa fotografía del cirujano fue sometida a un intenso análisis científico. Emergieron detalles intrigantes que cuestionaban la autenticidad de la imagen. En 1994, se produjo una revelación bombástica que cambió la narrativa. La fotografía era un engaño elaborado. Se utilizó un modelo en miniatura montado en un submarino de juguete para crear la ilusión. Este descubrimiento sacudió la credibilidad de la imagen, pero curiosamente, no disminuyó el fascinio del público por el misterio de Nessie. Además de estas fotografías, ha habido innumerables intentos de capturar a Nessie en película o foto. Con la proliferación de cámaras portátiles y, más recientemente, de teléfonos inteligentes, han surgido innumerables imágenes y vídeos que afirman mostrar a la criatura. Sin embargo, la mayoría de estas pruebas visuales han sido recibidas con escepticismo, a menudo desenmascaradas como fraudes o errores de identificación de objetos comunes en las aguas. Esta era moderna de fotografías y evidencia abrió un nuevo capítulo en el misterio del lago Ness. Las imágenes pueden ser engañosas,
Pero cada nueva foto o vídeo alimenta la llama del enigma y mantiene al mundo atento a lo que puede emerger de las profundidades del lago. ¿Qué piensas? ¿Las fotos de Nessie son pruebas reales o simplemente ilustraciones de nuestra voluntad de creer en algo extraordinario? Con las imágenes del monstruo del lago Ness alimentando la curiosidad mundial, la década de 1960 marcó el comienzo de una era de investigaciones más serias y científicas. Exploradores y científicos de todo el mundo dirigieron su atención a las oscuras aguas del lago Ness, decididos a descubrir si había una base factual para los informes de Nessie. La primera de estas audaces empresas fue una serie de expediciones submarinas, utilizando la tecnología más avanzada de la época para explorar el fondo del lago. Una de las primeras tentativas significativas fue liderada por el equipo de Dan Taylor, que en 1969 construyó un mini submarino llamado Viperfish. Taylor descendió a las profundidades del lago, equipado con cámaras e instrumentos de sonar. A pesar de no encontrar evidencia concluyente de Nessie, sus misiones abrieron el camino para futuras exploraciones y aumentaron aún más el interés global por el misterio. La búsqueda de Nessie pasó de ser una curiosidad amateur a ser una misión casi científica, con investigadores decididos a usar todos los recursos disponibles para resolver el enigma. Pero la búsqueda más ambiciosa hasta la fecha fue la Operación de EPSCAN, en 1987. Esta expedición monumental movilizó una flota de 24 barcos, todos equipados con los sonares más avanzados, para realizar un meticuloso escaneo del lago Ness. Durante 3 días, las embarcaciones navegaron sincronizadamente, enviando ondas sonoras para cartografiar el fondo del lago en busca de cualquier señal de una criatura grande y desconocida. La operación reveló algunas anomalías intrigantes en las profundidades, pero ninguna evidencia concluyente de Nessie. Aún así, la operación de EPSCAN fue un hito en la historia de la búsqueda de Nessie, demostrando hasta dónde podía llegar la tecnología en la exploración de lo desconocido. En 2018, la búsqueda de respuestas tomó un giro innovador con el uso de técnicas de análisis de ADN ambiental. Liderada por el profesor Neil Gemmel de la Universidad de Otago, el equipo recogió cientos de muestras de agua del lago Ness para detectar rastros genéticos dejados por cualquier organismo que pudiera habitar el lago. El objetivo era identificar cualquier ADN que no correspondiera a las especies conocidas en la zona. Los resultados fueron fascinantes. Mientras encontraron ADN de varias especies de peces, aves y mamíferos comunes en la región, no hubo ningún indicio de una criatura gigante desconocida. Sin embargo, el análisis sugirió la presencia de grandes cantidades de ADN de anguilas, planteando la hipótesis de que los avistamientos de Nessie podrían ser grandes anguilas que fueron confundidas con algo más monstruoso. Una de las teorías más fascinantes sugiere que el monstruo del lago Ness podría ser un plesiosaurio, una criatura marina prehistórica que habría sobrevivido a la extinción. Estos reptiles acuáticos gigantes, con sus largos cuellos y cuerpos voluminosos, corresponden sorprendentemente a la descripción clásica de Nessie. La idea de que una criatura de la era de los dinosaurios haya encontrado refugio en las profundidades del lago Ness es tanto increíble como aterradora. Sin embargo, los científicos argumentan que para que una especie como esta sobreviva hasta nuestros días, sería necesaria una población viable de individuos, algo que el lago parece no sostener. Además, la temperatura y la química del agua del lago no son ideales para un reptil marino de sangre fría, lo que convierte a esta teoría en un desafío biológico. Otra línea de pensamiento sugiere que muchos de los avistamientos de Nessie podrían explicarse por encuentros con animales comunes que habitan o pasan por el lago. Grandes peces, focas e incluso aves acuáticas pueden, bajo ciertas condiciones, ser confundidos con una criatura misteriosa. Movimientos rápidos en la superficie del agua, sombras y reflejos pueden crear la ilusión de un monstruo emergiendo. Además, la vastedad y profundidad del lago Ness proporcionan el escenario perfecto para malentendidos visuales. Incluso grandes troncos de árboles que se hunden y luego emergen debido a gases internos pueden fácilmente ser confundidos con algo más siniestro. Pero más allá de las explicaciones físicas, existe una teoría psicológica que sugiere que el monstruo del lago Ness es en gran parte un producto de nuestra mente. La necesidad humana de creer en algo extraordinario puede llevar a la creación de ilusiones y falsos recuerdos. La fuerza de la sugestión y el deseo de ver algo fantástico pueden hacer que las personas interpreten avistamientos comunes como encuentros con Nessie. La expectativa y la emoción pueden amplificar percepciones, convirtiendo algo trivial en algo extraordinario. Cuando estás en la orilla del lago Ness, esperando ansiosamente vislumbrar al famoso monstruo, incluso una simple ondulación en el agua puede parecer un movimiento siniestro. Además, hay quienes proponen que el monstruo del lago Ness sea una forma de criptozoología, donde criaturas legendarias se estudian como posibles animales reales. En este campo, Nessie se considera una entidad que desafía la ciencia convencional, quizás una especie desconocida que habita en un ecosistema aislado. Para los criptozoólogos, el lago Ness sigue siendo un lugar de gran interés,
con potencial para descubrir especies no catalogadas o entender mejor cómo se pueden entrelazar mitos y realidades. A medida que el monstruo del lago Ness se consolidaba como un icono cultural global, las apacibles orillas del lago en Escocia se transformaron en un vibrante punto de turismo. La leyenda de Nessie no solo capturó la imaginación del público, sino que también impulsó la economía local de maneras sorprendentes y duraderas. Hoy, el lago Ness no es solo un impresionante escenario natural, también es un centro de actividad turística y comercial que gira en torno al fascinio por su monstruo residente. Mientras el monstruo del lago Ness sigue siendo un icono cultural y un pilar económico para la región, las teorías de conspiración en torno a su existencia han florecido en igual medida. Para muchos, la simple idea de una criatura desconocida en las profundidades del lago es lo suficientemente fascinante. Sin embargo, para otros, la historia de Nessie es mucho más compleja e intrigante, involucrando desde encubrimientos gubernamentales hasta portales interdimensionales. Exploraremos algunas de las teorías más sorprendentes y fantásticas que mantienen el misterio de Nessie vivo y vibrante. Una de las teorías más persistentes es que el gobierno británico está al tanto de la existencia de Nessie, está encubriendo activamente la verdad. Los defensores de esta idea argumentan que el gobierno tiene interés en mantener al monstruo en secreto para evitar el pánico público o proteger el lucrativo turismo del área. Incluso hay informes de documentos clasificados y operaciones militares en el lago Ness que supuestamente tienen como objetivo monitorear o capturar a la criatura. Aunque estas afirmaciones a menudo carecen de evidencia concreta, alimentan la imaginación de los teóricos de la conspiración y mantienen viva la llama del misterio. Otra teoría intrigante sugiere que el lago Ness podría ser la puerta de entrada a un portal interdimensional o una grieta en el espacio-tiempo. Los partidarios de esta hipótesis especulan que Nessie no es un monstruo común, sino una criatura que viaja entre dimensiones o a través del tiempo. Este portal podría explicar por qué el monstruo es avistado de manera tan esporádica y por qué las pruebas de su existencia son tan esquivas. Algunos creen que Nessie podría ser un ser de tiempos pasados o de una realidad alternativa que ocasionalmente se materializa en nuestro mundo. Una variación aún más fantástica de esta idea es la teoría de los ovnis y extraterrestres. Según esta hipótesis, el lago Ness podría ser un punto de encuentro o una base subacuática para visitantes de otro mundo. Nessie, en este contexto, sería una criatura alienígena o una forma de vida creada o monitoreada por estos seres extraterrestres. Informes de avistamientos de ovnis cerca del lago añaden un toque de ciencia ficción a la leyenda, combinando el misterio del monstruo con el fascinio por los secretos del cosmos. Para aquellos que prefieren explicaciones más arraigadas en la Tierra, existe la hipótesis de que Nessie podría ser una especie desconocida o redescubierta que logró esconderse en las profundidades del lago. El lago Ness es vasto y sus aguas oscuras y turbias pueden ocultar fácilmente una criatura de miradas curiosas. Hay quienes creen que Nessie podría ser descendiente de una línea evolutiva aún no identificada o una especie que evolucionó para evitar la detección humana. Además, está la teoría de que Nessie es en realidad una creación colectiva de la mente humana. Esta idea sugiere que el monstruo es producto de nuestra psicología y del deseo humano de encontrar lo extraordinario. La combinación de relatos históricos, avistamientos y la poderosa fuerza de la sugestión podría haber dado lugar a una especie de realidad psíquica, donde el monstruo existe principalmente en la mente de las personas. Esta teoría explora la idea de que el poder de la creencia y la expectativa puede influir en lo que vemos e interpretamos en la realidad. Finalmente, la teoría de la conspiración de que Nessie es una cobertura para actividades secretas o experimentos militares también ha ganado seguidores entre algunos entusiastas. Algunos especulan que el lago podría estar siendo utilizado para pruebas secretas de submarinos u otras tecnologías militares, y que el monstruo es una distracción deliberada para desviar la atención de estas operaciones. Esta teoría combina el misterio del monstruo con el interés en proyectos gubernamentales encubiertos, creando una narrativa rica en suspenso e intriga. ¿Cuál de estas teorías te parece más fascinante o posible? ¿Crees que hay un secreto mayor detrás del misterio del monstruo del lago Ness? Comparte tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y no olvides suscribirte para más exploraciones de misterios y teorías conspirativas.